estar con nosotros, le voy a pedir que sea generoso y que se pase para acá a don Francisco Fraile del Partido Acción Nacional. Paco, ¿cómo te va? Polo. Qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias por recibirme. No, hombre, es un gustazo. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar vía telefónica, pero es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Dame permiso y denme permiso en producción de saludar a quienes ya nos acompañan. Está León Moishe, qué gusto, mi querido León. Tenía rato que no te veía por acá. Alicia Jiménez Pérez, un gusto, mi querida Alicia. Mabel, gracias, Mabel. Mauricio Zavala, gracias. Marce RDS, mi querida güera, te mando un abrazo grandote. Nancy Dora Ruiz, líder, dice, excelente día, saludos, gracias, mi querida Nancy. Miguel Sánchez, es tiempo que se vaya la presidenta municipal. ¿Qué no se ha ido? No puede ser, digo, si no ha tenido la dignidad de decir, yo ya me voy, la verdad es que no le entiendo a este tema, no sé cómo servir a la ciudad, pues es un tema delicado. Dice, no hace nada, nada más robar con todo su gabinete. Bueno, ¿qué le digo? En eso de robar, como que son varios, ¿no? Miguel Sánchez, saludos, maestro Polo, Lulú Mendoza, Rufo RS, gracias a todos los que nos acompañan esta mañana a través de las benditas redes sociales. Le ruego que no solamente nos vea, participe, cuestione, reflexione con nosotros en el programa del día de hoy. Paco Fraile, ¿cómo te va? Bien y de buenas. No, bueno, siempre. Ya es la clásica, ¿no? Eso sí, aunque ya ves que ya no los andan copiando. ¿Cómo va tu partido, Paco? Oye, un partido que ha ido para arriba, para abajo, turbulencia, 2 sexenios presidenciales. Yo quisiera pedirle al auditorio y al propio Francisco Fraile que me dé permiso de hablar de temas porque pues habrá quien esté de acuerdo contigo, habrá quien no, pero Paco Fraile pues es ya es un personaje político en Puebla. El contexto nacional, Paco, ¿cómo lo ves? Ayer asistí a una reunión en donde estuvimos los que fuimos ya diputados, senadores y los actuales senadores y diputados. Los diputados no pudieron asistir porque ves que ahí don Porfirio quería alargar su periodo, no reelegirse. Yo no creo que era don Porfirio, pero bueno, es un tema Era el intento, discutible. Era ver si cuajaba la jugada, porque una de las características más importantes del actual gobierno es que ensaya. Ensayó en el 2000, ensayó en el 2006 y ganó en el 2012. Esa es una costumbre que tiene López Obrador, ensaya, hace ensayos, va midiendo esas circunstancias. ¿Laboratorio político, Paco? Laboratorio político, Veracruz es un laboratorio político en este momento. En 2 direcciones, una en quitar a un procurador de justicia, bueno, ¿cómo le llaman? Fiscal general del Estado, por una decisión de unos cuantos en el Congreso. Ese es un ensayo, quiere ver si eso le puede funcionar para que pueda funcionar en Puebla, para que pueda funcionar en otros lados. Está midiendo, siempre mide. El asunto de Baja California es otra medición. Es un hombre de medidas, siempre lo ha hecho. Él, por ejemplo, ayuda a la formación del PRD, aprende a formar partido político, ve qué es lo que tiene que hacer, por qué tiene que configurarse como el amo y señor del tema y no discutir con Cuauhtémoc Cárdenas las posiciones o con algunos otros. Siempre ha tenido un ensayo y en eso hay que estar pendientes porque el ensayo que le cuaje lo repite, el ensayo que no le cuaje lo detiene. ¿Es bueno eso? Esa sería la primera pregunta. Si tú estuvieras en la presidencia de la República, ¿ensayarías? Y la otra pregunta a Paco Fraile, les saludo, soy Polo de Lara, estamos en Factor Radio platicando con el dirigente estatal del PAN, Francisco Fraile. Y la otra, ¿tú conoces a Andrés Manuel López Obrador? Lo he tenido que ir analizando y estudiando, la verdad de las cosas. Yo no tengo el honor de conocerlo personalmente. Al final de cuentas es un hombre que forma parte de la República, es la cabeza de la República.
No, me parece a mí que no. Nosotros tenemos otra formación, nosotros tenemos la Constitución como parte de partida para tomar decisiones, no a ver si modifico la Constitución a mi gusto para hacer lo que se me dé la gana. Esa es la diferencia sustancial. Sin embargo, cuando hablas de nosotros, Paco, Rafael Moreno Valle cambió todo a modo para que él pudiera hacer lo que quisiera. Por eso tuvimos las broncas que tuvimos, ¿no? Eso no, no hay que ir muy lejos. Nosotros, en lo personal, yo me enfrenté con Rafael Moreno Valle en esa toma de decisiones. Yo no estaba de acuerdo en ello. Él quería sujetar la vida, la política, quería tener prácticamente Coca-Colas a su alrededor. ¿Dictadura o dictablanda de Moreno Valle? Yo diría que más bien era un intento personal, un poquito un ego un poco fuera de... ¿Ensayaba también? No, ejecutaba, no ensayaba. Él tomaba las decisiones y si necesitaba cambiar, fíjate bien, lo que sí era importante es que él modificaba la Constitución o modificaba la ley y ejecutaba, no brincaba esa parte es muy importante. Pero esto es una formación, por ejemplo, en el caso de López Obrador, él dice al diablo las instituciones, y la primera institución que manda al diablo indiscutiblemente es la Constitución. Él es una forma de sujetarse a una serie de normas, entonces para él cerrar instituciones, lo que hemos visto, oye, pero está en la ley porque todo está regulado por la ley. El tema de Tabasco, ¿no? El tema de Tabasco. Ley, ¿cómo le llaman ahora? La ley Garrote. La ley Garrote, que él fue experto en hacer ese tipo de cosas. Bueno, 6 meses en Paseo de la Reforma, donde ni tú ni yo podíamos caminar. Efectivamente, todo eso es ensayo y luego práctica. Ahora, praxis. Perdón que me regrese al tema de Rafael Moreno Valle, pero bueno, la ley Bala, pues fue un tema en donde tú dices ejecutaba, pero ejecutaba para mal de los poblanos. Yo ahí difiero un poco. Está la ley, se hace la ley famosa Bala, con la crítica correspondiente de varias gentes y demás. El problema fue en el ejercicio, en la praxis de ejercer la fuerza física que es única y exclusiva del Estado. Es el único que puede usar la fuerza. Sí, claro. Para eso le damos el poder, para detener a las personas que no quieren entender la ley. Pero en particular, esa ley fue su aplicación fue equivocada porque un policía dispara un cartucho ahí y ese va a dar a un inocente, porque no lo hace hacia arriba, sino lo hace directo hacia la población. Ahí el error, a mi juicio, y en varias ocasiones lo platiqué con él porque discutíamos muy interesantemente, yo le decía que por qué no había ido a pedir una disculpa, claro, una disculpa directamente a la mamá, a la familia, al pueblo, y se hubiera ahorrado muchos. Que eso no, con él no iba en esas cosas. No era hombre de disculpas. No. La arrogancia le ganaba a Rafael Moreno Valle. Yo no lo ubicaría en ese sentido. Él traía que esas cosas había que minimizarlas y agrandar las cosas positivas. Era su concepto fundamentalmente. No, bueno, pero las cabezas de marrano, Paco, hoy un subsecretario del gobernador Barbosa, el señor Piña, hijo del exgobernador Piña Olaya, excompañero tuyo del PAN, se aventó todo este rollo y la parafernalia de traer cabezas de marrano para demostrar que habían sido otra cosa y no un balazo de goma. Pero esas son tratar de minimizar las cosas, bajarlas de tono y exaltar lo que se estaba haciendo bien. Enfrentar estas situaciones, un gobierno, cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando tú traes una perspectiva futuro. Cuando tú no estás preocupado por el gobernar hoy,
sino estás preocupado por el mañana permanentemente. ¿Eso le hizo daño a Moreno Valle? Para ir cerrando el tema, Moreno Valle. Yo creo que sí, yo creo que una de las... ¿Tú crees que sí? Una de las concepciones más fuertes de él era llegar a la presidencia de la República, y esto pasaba por el propio Partido Acción Nacional y demás. Entonces, para él era muy importante el futuro. Entonces, no era importante el hoy era para hacer, pues, la obra A, la obra B, la obra C, meterle las ganas a la infraestructura. ¿Todos los políticos piensan de la misma manera, Paco? O sea, hoy llego a regidor, pero ya estoy pensando en ser diputado local, hoy llego a local y ya estoy pensando en federal. Esa es una de las tentaciones más comunes de los políticos. Si tú ves hoy a Biestro o ves a José Juan, José Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos ellos. Incluyendo algunos compañeros nuestros, ellos están pensando en el futuro. Ellos siempre, no es la realidad física de hoy y vamos a hacerla grande y vamos a hacer que el pueblo crezca, sino que el pueblo crece de acuerdo a la medida que yo crezca. Esa es una equivocación garrafal política. Hay un caso, por ejemplo, Paco, hablando, contigo hay que hablar del contexto nacional. Si no aprovecho la oportunidad, me parece que sería un despropósito. A ver, el exgobernador de Querétaro, Calzada, hizo un excelente papel como gobernador en su entidad. No bueno, excelente, Paco. O sea, los queretanos han dicho recurrentemente, Pepe Calzada ha sido el mejor gobernador de Querétaro. Peña Nieto lo manda a llamar y lo incluye en el gabinete, pero yo no vi, ese es mi criterio, mi perspectiva, yo no vi a un Pepe Calzada haciendo la tarea para ir arriba. Ese es el secreto. Cuando un gobernante, por ejemplo, el actual gobernador de Querétaro, está clavado en eso, en tratar de resolver el problema del hoy, y eso lo proyecta hacia el futuro. El gobernador de Yucatán, en este momento, que ocupa los primeros lugares generalmente, está ocupado en el hoy, no está con la angustia de ver si domina el partido político o de ver si ¿Esa se sería proyecta. la receta, Paco, Esa es la receta. Con tu expertise? Indiscutiblemente, si el político se mete a resolver el problema de hoy, lo que está sucediendo en este día lo hace tomar decisiones prudentes, porque de la otra manera tú empiezas a especular, oye, y si yo tomo esta decisión hoy, mañana me pegará de tal manera o me hará daño de tal otra. Esa es una de las formas como... Ya andas en otro escenario. Andas en otro escenario. En la pista 2 del circo, cuando tienes que estar en la 1. En la 1. Y hacer la tarea. Y sobre todo, que siempre estás en la cuerda floja cuando estás en el gobierno. Estoy platicando con Francisco Fraile García, dirigente del Partido Acción Nacional, bueno, con un hombre con toda la experiencia del mundo. Paco Fraile, gobernador, ya no. Estoy ocupado en lo que tengo que hacer. Regresamos al tema. Soy secretario general del partido. Eso estoy haciendo. Y no estoy haciendo clanes. Estoy respetando a todos. Hay grupos, es normal que se formen grupos, que se formen pequeñas cofradías, en el sentido de que vamos a A o vamos a B, pensando en un futuro. Y entonces esto es lo más interesante, porque cuando tú te clavas a hacer lo que tienes que hacer, facilita mucho las cosas, porque primero no haces una pelea de confrontación, haces un esfuerzo por la unidad, y esto ayuda y protege y encamina las cosas. Paco Fraile, secretario general del PAN, es un tema atípico. Tú ya fuiste presidente del Partido Acción Nacional, fuiste senador ya, has sido diputado local, federal, no, bueno, y de repente, en lugar de pensar hacia arriba, no es pensar hacia abajo, ser secretario general, con todas las complicaciones que esto puede traer. Para la mayoría a lo mejor lo están pensando. Para mí no, el partido, no sé, me fueron a ver, me buscaron, me plantearon la posibilidad de ser secretario general. No puse condiciones, dije que sí, por una razón.
había que volver a asentar al Partido Acción Nacional, a volver a su raíz, a volver a la discusión de la urna, que es lo más sabroso, y corriéndonos los riesgos incluso de que algún malandrín abusara de los temas. Pero yo prefiero que se abuse en el ámbito de la democracia a que frenes la democracia como nos había pasado. Yo estoy muy contento porque una asistencia de 2.500 personas que votan perfectamente bien, que se firma incluso el acta de escrutinio, etcétera, etcétera, y se termina correctamente la asamblea y de repente se votan algunas circunstancias que están en su pleno derecho los que tienen la queja y que se lleve hasta sus últimas consecuencias en ese sentido, estoy de acuerdo. Conozco la película completa. Desde ahí que estaba yo presidiendo, vi la película completa, sé por dónde estuvo la falla, cómo estuvo y por qué se presentan estas circunstancias extraordinarias. Estás hablando ya de la dirigencia municipal del PAN. Sí, pero al ser el árbitro guardo silencio y espero que las partes presenten sus formas de esto. Si a mí me llamara a la comisión encargada de resolver el asunto, iría y daría mis puntos de vista, ¿no? Difícil ser secretario general cuando te llama tu jefa, la presidenta del partido, y pues es una jovencita que no lo sé, pero con suerte fue tu alumna. No fue mi alumna, pero me acompañaba de chiquilla a los mítines y demás. ¿Iba contigo, Genoveva? Sí, Genoveva. Genoveva tiene una trayectoria muy interesante. Genoveva no se ha hecho en el PAN de repente. Genoveva es una mujer que se fue formando dentro del Partido Acción Nacional, tiene su propia iniciativa, tiene su negocio, sabe tocar el violín. Es una mujer que me parece que hay que cuidar y hay que apoyar definitivamente. No, a mí no me da pena que alguien más joven me mande. Eso... ¿Te manda Genoveva? Pues claro, me da órdenes en determinados momentos y yo me ajusto a esa orden. ¿Humildad republicana, Paco? No. La simpleza de que ella es la autoridad del partido. Y entonces yo soy alguien que colabora con la jefa del partido. Para mí es la jefa. Nosotros teníamos una costumbre dentro del Partido Acción Nacional de llamarle al presidente nacional y a los presidentes estatales jefes. Es la jefa del partido y hay que protegerla, hay que cuidarla, porque siempre hay la tentación. ¿Por qué no la quitamos? ¿Por qué no la removemos? Nosotros tenemos estatutos, los estatutos deben de cumplirse. Es una de las reglas primordiales para llegar al futuro. Si nosotros volvemos a nuestra esencia como lo estamos haciendo, cuando se dan discursos como los que escuché ayer de parte del presidente nacional del partido, Marco Cortés, y a la vez también del que es el coordinador de los senadores, discursos donde se habla de la República, donde se le hace el planteamiento al adversario, no al enemigo. No es una declaración de guerra, es una declaración de decirle, estamos aquí, podemos colaborar en lo que tengamos que colaborar, pero en lo que estás equivocado te lo tenemos que señalar. Yo creo que eso es una grandeza republicana, indiscutiblemente, y regresar a esos orígenes creo que nos daría muchísima fuerza y mucho poder. Importante lo que está señalando Paco Fraile el día de hoy en Factor Radio, regresar a los orígenes. Es un tema que podemos analizar en breve. El hecho de que, pues, híjole, es todo un personaje también, Muñoz Ledo haya dicho ayer, por el bien casi de la República. Sí, porque... Me hago a un lado. ¿Es un triunfo del PAN? No, yo creo que era un intento de ensayo a ver si funcionaba la prolongación del mandato, porque de hecho no iba a ser una reelección, no hay una reelección en ese sentido en la Cámara, porque está señalado en los propios reglamentos de la Cámara que tú tienes que dejar el puesto y se turnan los puestos a los diferentes partidos políticos que tienen la mayoría o que tienen una minoría significativa. No, a mí me parece
que fue un ensayo, pero fue muy duro para él, porque él mismo había censurado al presidente de la República con el asunto de Baja California. Y entonces él estaba haciendo lo de Baja California, prolongar el mandato. Viene la reflexión, tengo que reconocer que Porfirio lo conocí en 1968, 67, después tuve la suerte de ser compañero de él en la Cámara de Diputados, lo conozco bien, dialogamos, me conoce. Muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Él valoró que el daño que podía provocarle a la República no era simplemente el capricho de quedarse en un puesto. Vamos a meterle un poco de jiribilla al tema, Paco. ¿Tú crees que lo haya a la vieja usanza del PRI? Digo, porque Muñoz Ledo es priista, Andrés Manuel López Obrador ni duda cabe. Priista, y Morena es priista. Oye, a ver, ¿crees que especulando Muñoz Ledo haya ido a consultarle al presidente de la República este tema que se dio? No, más bien yo siento que pudo haber alguna llamada, más que consultar. Yo creo que hubo alguna llamada de parte del propio Andrés Manuel, calculando, viendo, oye, ¿cómo lo ves? Sí, porque la respuesta de Andrés Manuel al día siguiente es en el sentido de corrección. Y me parece que en Veracruz, si el experimento funciona, que se agarren confesados absolutamente todos los... ¡Qué grave! Todos los fiscales. Muy grave. Es demasiado grave. Yo creo que ahí, si cabe la reflexión hacia atrás, sería sensacional. Es una regresión, Paco. No solo es una regresión, es un pisar, definitivamente, que los otros poderes se mueven independiente. El poder judicial se mueve independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Un legislativo no puede hacer esas operaciones salvo cuando la ley se lo permite. Y esta es una violación a la ley. Y esto es lo que debe de preocuparnos. Si López Obrador continúa brincándose la ley como se le da la gana, mira, velo con los famosos trailers que mandó comprar sin licitación, sin nada. Es decir, esta es una violación permanente a lo que va marcándole a un hombre de Estado que no puede salirse de lo que marca la ley. ¿Tu opinión sobre el protocolo y demás del primero o tercer informe de gobierno? Me dio mucha risa porque, sobre todo, oír a Noroña y a otros más quejarse de que no fue el presidente, atendió a la Cámara de Diputados. Ellos mismos rompieron ese protocolo. Ellos mismos le impidieron a Vicente Fox, yo estaba en la Cámara como senador de la República, yo estaba ahí, le impidieron en la puerta a Vicente Fox entrar a la Cámara. Ellos mismos, la izquierda, la que hoy, esos que se fueron del PRD a Morena y los priistas y demás, hicieron un desprecio al presidente de la República. Le consideraron que no era necesario que fuera eso, que entregara simplemente el... ¿Tú lo viviste, Paco? Yo lo viví. Y hoy los oigo quejarse de que por qué no llegó y explicó. Yo sí estoy de acuerdo que hay que cambiar ese formato, pero hay que cambiarlo en la ley para que se ejerza correctamente. Yo sí estoy de acuerdo que debiera de estar el presidente y su secretario correspondiente y dar una respuesta a la República. Y que sean concretas las preguntas, que no, porque pareciera que cada uno de los que sube quiere dar un tratado del buen vivir al presidente de la República. Yo creo que si se hace con tiempo limitado y muy concreto las preguntas, podríamos tener un formato extraordinario en donde el presidente... ¿Alcanzamos ya, don Francisco Fraile, la madurez política como para que esto se dé? Ya deberíamos de tener esa madurez política. ¿La tenemos, Paco? Ya tú lo ves en los demás parlamentos, en el de Francia, en el de esto, van los presidentes y discuten con sus pares del otro poder político. Nos debíamos obligar, quienes estamos metidos en el tema
político a que esto se dé, Paco? Debemos de empujarlo. Todas las partes. Todos, sin excepción, pero principalmente colocarlo en la Constitución política a nivel nacional. ¿No empezó Fox con aquellas orejas de burro siendo diputado federal? Esto en lo que ha derivado, que a mi parecer hiede, huele mal, cuando el presidente de la República va a rendir un informe. Yo recuerdo a tu compañero Vicente Fox faltándole el respeto a Carlos Salinas de Gortari, titular del Poder Ejecutivo. Indiscutiblemente, y le costó la gobernatura, la inicial gobernatura de Guanajuato, en la que tuvimos que tomar una decisión muy fuera de la ley, más bien como una solución de lo político, porque en Guanajuato Medina Plasencia pues no había participado. Medina Plasencia llega por un convencimiento político, en el sentido de que Salinas decía que por ningún motivo podía aceptar que alguien que le había faltado al respeto pudiera ser el gobernador del estado de Guanajuato. Pagó muy caro la aventura Vicente, y también me tocó ser protagonista de esas discusiones. ¿Habrá empezado ahí este desquebrajamiento? Yo creo que hemos hecho cera y pabilo de la autoridad gubernamental y de la autoridad presidencial. Mira, sí, eso cuenta también las dos boletas en las orejas, pero también cuenta la forma como nos hemos ido burlando de la autoridad a través de memes. Los memes están haciendo muchísimo daño a la autoridad. La autoridad pierde su sentido, pierde su razón, su existencia. Esto es una verdad de perogrullo. Y esto que se hizo con Peña Nieto, esas burlas repetidas de tonto, de esto, del otro, tuvo su efecto al final de cuentas. Hoy ya se quiere hasta regular estos. ¿Tú estarías de acuerdo de con ninguna eso? manera. Yo prefiero la libertad y la exageración en la libertad que empezar ¿Por qué? Porque si tú empiezas a frenar en un solo punto, vas a tener la tentación de frenar en todos los puntos. Francisco Fraile, político de toda la vida con una gran experiencia. La política se nos está yendo, Paco, y a lo mejor, con respeto te lo digo, con afecto, por eso tenemos que echar mano de que regrese la clase política como Paco Fraile a su partido. ¿Se nos está yendo la política? No, yo creo que hay excelentes políticos dentro de cada partido político, incluyendo el que no es partido político, sino un movimiento que tendrá que convertirse en partido político o tender a la desaparición. Son las dos tendencias naturales. Que ahí se ven, ¿no? Que ahí están. No, yo creo que hay, por ejemplo, está Humberto Aguilar, está Lalo Rivera, está Juan Carlos Espina, está Juan Mondragón, está Jorge Aguilar Chedar. Hay muchos que pueden participar en la política, por lo menos de mi partido político. Del otro lado también veo que hay gente capaz y buena con la que hemos hablado, discutido, hemos disentido, nos hemos dicho muy fuerte en la tribuna, pero nunca perdimos la amistad ni el respeto uno del otro. Aquí se falta el respeto, se empuja, se trata siempre de buscarle al otro lo peor, no encontrar errores. Sí, todos los tenemos, y el que presuma de que no, pues no, bueno, lo lamento, sí. ¿Verdad? Pero o lo felicito, y a lo mejor es de los santos que necesitamos para salvar este país, pero lo que sí es cierto es que nuestros errores se han multiplicado a través de las redes, y esa burla al presidente de la República o al gobernador del estado hace muchísimo daño. Hablando de gobernador, tu opinión en relación al gobernador Miguel Barbosa. Me gusta esa decisión de recibir a las personas los días martes. Cualquiera de estos días martes me voy a sumar ahí. Porque ¿Vas a ir? Es probable que sí, porque tengo un asunto pendiente con el gobierno, y como no me gusta ir en relaciones privadas, lo voy a hacer público. ¿Es bueno el formato? ¿Lo utilizó Guillermo Jiménez Morales, no con solo quien yo tuve la oportunidad con Guillermo de Jiménez Morales,
se ha utilizado en Guanajuato permanentemente, se ha utilizado en otros lados por parte de otros panistas en el gobierno, incluso municipalmente. Pero ese es un buen punto, yo lo veo bien. ¿Lo ves bien? Yo le veo mal el sentido de tratar de borrar la historia. La historia es la historia. Y por más que quieras borrarla, mira, Juárez, por ejemplo, no aceptaba el triunfo porque el 5 de mayo fue una batalla extraordinaria y debemos de reconocerla, y se cubrió de gloria nuestro ejército y todo. Pero la verdadera batalla fue el año siguiente, el 2 de abril, y esa quien la presidió, Porfirio. Puebla fue prácticamente destruida, casa por casa, pelea por pelea. Fue una pelea de casa por casa con los franceses. El héroe fue Porfirio. ¿Qué hizo Benito Juárez? Ignorarlo, hacerlo a un lado, relegarlo de la República. Luego lo trata de subir a su gabinete para que no se le saliera de control. Porfirio hábilmente lo manda a volar, pero ahí exalta a Zaragoza, incluso lo lleva de Puebla a México solemnemente para ser enterrado en la glorieta de los hombres ilustres. Estas acciones juaristas y de todo, me parece a mí que siempre era tratar de relegar al que pudiera llegar o el que llegó. Luego Porfirio, cuando llega, trata de ignorar todo lo de Benito Juárez. Esos son errores históricos que no debemos de repetir. ¿Qué tiene que ver esto con Miguel Barbosa? Una cosa. ¿Qué tiene de particular que exista una placa de que alguien inauguró este edificio o lo otro? O ya estoy pensando si estos tirantes son inútiles o útiles y lo voy a tirar. De una manera u otra, eso se hizo, eso está, y eso debe de ser respetado y continuar. ¿Qué debe de hacer hoy Barbosa, a mi juicio? Superar lo que se hizo. ¿Cómo se supera lo que se hizo? Que, por ejemplo, todas las infraestructuras que está en el tema hospitalario y atención médica, tengamos medicina, tengamos todos los aparatos correspondientes y a los especialistas. Esa es una batalla sensacional. ¿Llevarse la rueda de la fortuna? Va y viene. Incluso inicialmente Rafael en algún momento expresó también que sería itinerante. Eso es un costo monumental que no tiene. Puebla no está para esos menesteres. Mejor yo prefiero que ese dinero de transportar una rueda de la fortuna de aquí para allá se utilice para pagar sueldos para médicos, para enfermeras, para dentistas, etcétera, etcétera, que le hace mucha falta a la población. Para entrar a la parte final de esta charla, que espero repliquemos, mi querido Paco. El día que quieras. Viene ya pues el tema político. Puebla va a entrar ya de nueva cuenta a un proceso de competencia electoral muy interesante, y me dará mucho gusto seguir platicando contigo. Opinión personal, el tema de las placas a mí sí me parece ofensivo, Paco, que aparezca tu nombre en un tema que es tu obligación constitucional, tu obligación legal, pero bueno, cada quien tiene su opinión. La presidenta municipal de Puebla, ¿cómo la calificas? Yo creo que no se ha ubicado que es presidenta municipal. Yo siento, platiqué hace unas semanas, casi un mes, con algunas gentes colaboradoras de él y le dije, díganle a la presidenta municipal que tome decisiones de quitar a algunas gentes que le están impidiendo brillar y caminar hacia adelante. Yo creo que esa falta de decisión de ella le ha dañado no solamente al ayuntamiento, sino a la ciudad de Puebla. ¿Tú vives en Puebla, Paco? Me corrió, sí vivo en Puebla porque mi trabajo lo hago prácticamente en Puebla, pero me hizo el favor el Congreso del Estado de correrme de la ciudad de Puebla y mandarme a San Andrés Cholula cuando hacen las famosas divisiones, y entonces ya soy sanandreseño. Ya eres sanandreseño. Paco, finalmente, ¿estás a gusto con los gobiernos de la zona metropolitana? Porque hay quien dice, y tenemos que hablar de Enrique Cárdenas, que ayer se les fue a la yugular
Hay quien dice que el PAN ganó en la zona metropolitana. Mi percepción es que no ganó el PAN. Hubo un voto de castigo hacia los gobiernos de la zona metropolitana que hoy tiene Morena. Tu opinión al respecto, y luego que me digas si Enrique Cárdenas está enloqueciendo después de que ustedes le dieron la oportunidad. Primero, a mí me parece que son diferentes factores y ahí se suman los factores para poder decir por qué ganamos o no ganamos. Uno de los elementos es la falla que han tenido los propios gobiernos. La otra también, creo que hubo un acierto de parte de nosotros en cuanto al esfuerzo que hicimos en la calle para que Cárdenas ganara la gobernatura del Estado. Y en ese sentido, esa combinación de elementos nos dio lo que tenemos hoy por resultado, que hay ya mucha gente que ha vuelto los ojos nuevamente sobre el Partido Acción Nacional y lo ve como una posibilidad. Yo sigo insistiendo en un tema. Un partido político no es una maleta que se toma el día que se le da a uno la gana para hacer una aventura en la vida política. Partido político tiene una seriedad, tiene una serie de reglas que cuesta mucho trabajo porque fueron violentadas prácticamente todas las reglas del Partido Acción Nacional en los últimos 10 años. Hoy estamos regresando a ese origen que he marcado estatutariamente, y el domingo tenemos nuestra asamblea estatal para elegir nuestro comité directivo estatal que acompañe a la presidencia, y al comité directivo estatal lo acompañe en los siguientes meses y años hasta que termine su periodo Genoveva. Y en este sentido estoy comprometido a que las cosas sucedan correctamente dentro de esa asamblea. Ni siquiera le he hablado a nadie para decirle, oye, vota por A o por B, no. Lo he visto con una perspectiva de respeto a todos para que esta combinación de unos con otros nos dé un resultado diferente. Ya el hecho de ir a la urna obliga a muchas cosas. El hecho de que yo quiero ser miembro del comité directivo estatal o del comité ejecutivo nacional obliga al diálogo forzoso, obliga a buscar grupos y hacerse grupos, y eso es correcto. Los partidos políticos así siempre se han manejado desde su origen, y esto es bueno y es saludable. Lo que tengo que hacer y lo que está haciendo Genoveva es cuidar que las cosas sucedan como deben de suceder. En cuanto a Cárdenas, te diré como decía un viejo político priista, pues qué favor le hicimos. No, bueno, más claro que el agua. Paco, eres muy generoso en estar en Factor Rally. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Algún comentario final? Uno solo. Panistas, vamos a la asamblea, hagamos un ejemplo nacional de cómo se hacen las cosas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Francisco Fraile García, secretario general, ¿seguirás en el cargo? Sigo en el cargo hasta que la comisión permanente dijera ya no, y en ese sentido